La empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, neurocomportamientos seguros y la importancia de las habilidades blandas en la gestión del conocimiento. Invitamos a nuestro experto, el doctor Efraín Butrón, médico especialista en medicina del trabajo, especialista en gerencia en salud, coach internacional. Doctor Efraín, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Lina. Gracias por una vez más estar con todos ustedes en esto concerniente a la neuroseguridad laboral, al neuroliderazgo y su aplicación a la seguridad y salud en el trabajo, cuyo objetivo es prevención de los accidentes y de las enfermedades laborales. Muy amable y gracias. Hola. Bueno, Doc, sí señor, ya te estamos escuchando. Ok. Ya estamos listos para aquí estar atentos. Perfecto. Vamos a... Pongo modo pantalla. La presentación. Ya la estamos observando. Ok, perfecto. Entonces, seguimos con la comunidad del conocimiento. En nuestro tema de cada 15 días nos vemos sobre la neuroseguridad aplicada a la prevención de los riesgos laborales. Como ustedes saben, Positiva Educa tiene este proyecto liderado a través de la presidencia, vicepresidencia y el liderazgo de James de Travesía 2021. Y bueno, ya los que me conocen y los que no me conocen, soy médico especializado en la parte de medicina del trabajo y ya Lina hizo una presentación nuestra. Y el tema es la importancia de las habilidades blandas en la gestión del conocimiento y comportamiento seguro desde las neurociencias. Lina, por favor, pasemos al sondeo de las preguntas. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo a los participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones son consideradas funciones ejecutivas superiores? A. Control inhibitorio. B. Autorregulación emocional. C. Memoria de trabajo. D. Flexibilidad cognitiva. O E. Todas las anteriores. Lean muy bien la pregunta y seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados. Por supuesto, los compartimos en pantalla para que ustedes también los puedan observar. El 2% dijo control inhibitorio, 9% autorregulación emocional, 5% memoria de trabajo, un 6% flexibilidad cognitiva y un 78% nos dijo todas las anteriores. Muy bien, vamos con la segunda pregunta.
¿Cuál de las siguientes opciones se consideran habilidades sociales? A, trabajo en equipo, B, liderazgo, C, comunicación, D, empatía, E, todas las anteriores. Seleccionen nuevamente, por favor, la respuesta correcta. Y recuerden, al finalizar tendremos estas dos preguntitas nuevamente. Así que deben estar muy atentos al tema del día de hoy. Al finalizar, el doctor nos va a brindar las respuestas correctas. Bueno, y los resultados, el 3% nos dijo trabajo en equipo, 3% liderazgo, 3% comunicación, 2% empatía y un 91% nos dijo todas las anteriores. Muy bien, antes de yo volver a darle paso al doctor Efraín, quiero el día de hoy brindarles una información muy importante que Positiva trae para ustedes el día de hoy. Así que por favor observen sus pantallas. Positiva trae para las empresas pymes un programa gratuito, convierte los retos en grandes logros. Proyecta aceleramiento de pymes Positiva 2021. Postúlate en www.positivaparati.com, un espacio de diagnóstico, fortalecimiento y aceleración estratégica que no te puedes perder. Bien, ahora sí, vamos a continuar. Vamos a darle paso nuevamente al doctor Efraín. Doctor Efraín, por favor, nuevamente acepta tu pantalla, enciende tu cámara para que te podamos ver y ya podamos continuar. Hola, Lina. ¿Está bien? Listo. Ahora sí. Sí, señor, ya estamos viendo tu pantalla. ¿Y la presentación se ve bien? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces, continuando con el desarrollo del tema, vamos a ver qué tabla de contenido vamos a estar en esta mañana. El momento 1, hablaremos de las habilidades blandas, la definición. Momento 2, ¿qué son las funciones ejecutivas superiores? Y fue motivo de una pregunta. Ten atento para definir qué son las funciones ejecutivas superiores, qué es lo que los líderes hoy en día, a través de las neurociencias aplicadas, están desarrollando el entrenamiento de estas funciones y están siendo cada vez más exitosos a través de la evidencia del registro eléctrico del cerebro, porque podemos evidenciar. 3, veremos cómo Kahneman gana el premio Nobel de Economía, el único psicólogo a nivel mundial, y nos habló en su libro de todo el estudio, la investigación del premio Nobel, primer psicólogo que gana premio Nobel, sobre el sistema rápido y sistema lento, lo que en su libro, que se lo recomiendo, se llama Pensar rápido, pensar lento. Momento 2, el punto 4 es toma de decisiones. 5, los sistemas motivacionales, que es parte de cómo ustedes logran transformar organizaciones, transformar equipos, que es la célula funcional de la transformación de una organización, es cuando sabemos los sistemas motivacionales. La parte 6, cómo nos comunicamos y cómo funciona el sistema de recompensa, tanto de placer como dolor en el cerebro. El punto 7 será neuroliderazgo y la metodología CARE. Y 8, cambio y flexibilidad cognitiva. ¿Cómo cambia el cerebro? Sobre todo en este mundo actual, que ya dejamos de ser mundo VUCA para pasar a mundo BANI, el cambio y la flexibilidad cognitiva que estamos viviendo en este nuevo orden mundial. Y 9, cómo innovamos, cómo creamos y cómo el cerebro desarrolla esos procesos. El objetivo general es conocer cómo la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas superiores se expresan en estas competencias blandas, que es lo que en Davos, Suiza, en el año 2019, establecieron en esta conferencia de orden mundial cuáles son las competencias blandas para que en el año 2020 se aplicaran. Entonces, es conocer cómo funciona la corteza prefrontal, esta partecita que yo siempre se la he explicado,
que este es el CEO del cerebro, la corteza prefrontal, la parte más anterior a la frente. Y las funciones ejecutivas superiores que están en esa corteza prefrontal, cómo se expresan para desarrollar las competencias blandas en todas las cualidades de la unidad cerebro, cuerpo, mente. ¿Ok? UCC, unidad cerebro, cuerpo, mente. Entonces definamos qué es habilidades blandas, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud en el año 2003 define las habilidades blandas como las habilidades de carácter socioafectivas necesarias para la interacción con los otros y hacerle frente a las exigencias y a las situaciones de la vida cotidiana. Es decir, que estas habilidades van a permitir tomar decisiones, permitir resolver problemas, tener pensamiento crítico y creativo y comunicarse de una manera efectiva para reconocer las emociones de los otros y construir relaciones. Esas relaciones deben ser, perdón, voy a quitar esto, de tipo saludable a nivel físico y a nivel mental. Entonces, esa es la definición quizás de la más completa que nos trae la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, cuando la OMS nos trae esa parte correspondiente, lo que hacemos en el día a día es tomar decisiones, resolver problemas, tener el pensamiento crítico para crear ideas, para dar esa resolución de problemas y comunicarnos, porque nosotros somos un ente comunicador, y reconocer las emociones de los otros, porque nosotros como neurolíderes lo que hacemos es comunicarnos y relacionarnos con el equipo de trabajo, que es la unidad básica de la organización, el equipo. Pero en Davos, Suiza, en el año 2019 se reúnen más de 200 países a nivel mundial, todos los años hacen esa reunión, y en el 2019 en Suiza establecen las 11 competencias blandas que después la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo le llamaron las habilidades blandas para la vida, ¿sí? Y de hecho hemos estado en congresos donde el foco del congreso, cuando nos invitan a participar, ya el foco que ellos quieren es que hablen los conferencistas con el foco de la conferencia orientado hacia habilidades blandas, ¿ok? Eso es las nuevas estrategias que nos traen, porque estas habilidades se desarrollan y se aprenden en el día a día, en la Universidad de la Vida. Apenas algunas universidades están dando estos seminarios para el desarrollo de estas competencias blandas. Entonces, Davos nos dice que las competencias son negociación. El líder debe negociar, hacer acuerdos poderosos con su equipo de trabajo o la organización, tener conversaciones constructivas, coordinar con otros, lo que llamamos trabajo en equipo. Es diferente trabajar en equipo a trabajar con un grupo. O sea, un equipo tiene una orientación específica hacia unos objetivos y unas metas que cumplir bajo una planificación. El cuarto es, nos dice en Davos, Suiza, cómo gestionamos personas, que es una de las habilidades más importantes hoy en día, donde ya sabemos que cada persona, se lo he dicho en las diferentes conferencias, no hay un cerebro igual a otro. O sea, cada persona es un mundo. Entonces, quizás lo más complicado es de este líder cómo gestiona esas 3, 4, 5, 10, 15 personas que tiene a su mando. Quinto, cómo tomamos decisiones. La parte de la creatividad, la inteligencia emocional. Hoy en día, el concepto de inteligencia ha tenido todo un vuelco desde que traen los estudios de Salovey, los estudios de inteligencia múltiples, ¿sí? De Gander, y otros estudios de otros neurocientíficos que nos traen ya un espectro de varios tipos de inteligencia,
Entonces, esto ha sido reevaluado. El concepto de inteligencia, que antes era un test de inteligencia racional, ha sido reevaluado por las inteligencias múltiples de Gartner y los 7 o más tipos de inteligencia que nos traen otros neurocientíficos. La resolución de problemas, cómo resolvemos problemas el día a día, cómo orientamos el servicio, porque nosotros en nuestra organización estamos en función del cliente. Y el cliente es el que paga por un servicio, es el que paga por un bien. 10, el pensamiento crítico. El cerebro recibe la crítica, la procesa, y lo importante del líder es que ese pensamiento crítico, cuando entra esa crítica, ya bien sea del equipo o ya bien sea de los clientes, el cerebro cómo procesa esa información para que se desarrollen estrategias para mirar cómo podemos mejorar el día a día. Y último, la flexibilidad cognitiva. Los indicadores de capital humano, la tendencia a nivel mundial, esta es una encuesta que hace Deloitte, esta web del año 2019, o sea, es una encuesta mundial donde ellos encuestan a los principales líderes o líderes de más de 140 países, los líderes que están gestionando personas o que están gestionando talento humano. La tendencia en esa encuesta del año 2019, recuerden que ya el 2020 en marzo, bueno, en China empezó en el 2019 en diciembre la pandemia, y ya en Europa empezó en febrero, marzo, y nosotros en Colombia en el 6 de marzo tuvimos el primer caso. Pero la tendencia de la encuesta en el 2019 era 3 componentes. O sea, cuando le preguntaban a los gerentes de gestión humana o a los líderes de gestión humana cuáles eran los principales indicadores, hacia dónde tenía que ir y eso fue antes de pandemia. Recuerden que en el 2019, cuando se hizo este indicador, no había pandemia. Y eran 3 frentes de indicadores. El primero era el liderazgo, el segundo era la experiencia de ese empleado, de ese trabajador, y tercero, el aprendizaje y el desarrollo de unas competencias, y ahí nos hablaba mucho de las competencias o habilidades blandas. Entonces, fíjense que aquí lo que nos está diciendo va alineado al informe de la Organización Internacional del Trabajo, por cierto, del 2019, cuando en su libro o en su documento que ellos celebran los 100 años, nos dice la Organización Internacional, el trabajo del futuro, bájenlo por internet, es un documento 80 hojas, pero al final dice que el futuro es incierto, que nos toca prácticamente trabajar personas, porque la tecnología no sabemos lo que viene. Y sobre todo en este nuevo orden mundial, miren que estamos trabajando con mucha incertidumbre. Hoy nos dice Londres que para viajar allá tenemos que tener un certificado de vacunación. Otros países no dejan entrar si no estás vacunado o si tienes una prueba PCR positiva. Entonces, todo esto lo que nos dice es que tenemos que trabajar en personas. Y la OIT nos dice que lo único que queda, como el futuro es incierto antes de pandemia, era que la tecnología va a pasos gigantados. Estamos ya en 5G en la parte de comunicación y de conocimiento, y que solo nos queda trabajar en ese aprendizaje, que es el punto 3, nos dice la OIT, aprendizaje de esas personas para el desarrollo de unas competencias duras y competencias blandas. Y la competencia dura es ese aprendizaje técnico que necesita tener el operario o el líder operativo, y esas competencias blandas, que es de lo que estamos tratando en el día de hoy. Entonces, definamos qué funciones ejecutivas superiores. Esas funciones son actividades mentales complejas que son necesarias en todo líder o neurolíder para planificar, para organizar, para guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario
para adaptarse eficazmente al entorno y alcanzar metas. Esta es una de las definiciones que yo veo más sencillas, y cuando nosotros decimos actividades mentales complejas, o sea, estamos diciendo el cerebro, que es estructura de neuronas, arterias y nervios, ese cerebro es la hardware. Pero cuando decimos son actividades mentales, en ese cerebro, en esas neuronas, corren unos procesos neurocognitivos, que es lo que llamamos mente, ¿cierto? Entonces, la mente son esas facultades cognitivas, emocionales, que van a través de neurona en neurona y van formando el pensamiento y las emociones, ¿cierto? Entonces, esa función ejecutiva son las que realiza la corteza prefrontal, por eso le dije el CEO, y se lo he dado en las conferencias anteriores cuando le mostraba el cerebro. El CEO del cerebro está en la corteza prefrontal, es decir, en la parte más anterior de la frente. Ahí está la corteza. Y ahí hay tres núcleos importantísimos que hace parte de la prefrontal, que es el núcleo órbitomedial, el dorsolateral y el ventromedial. Y hay otra estructura importante que se llama la corteza cingulada anterior. Entonces, esos tres núcleos básicos, más la corteza cingulada anterior, nos dice que ahí están estas funciones ejecutivas superiores. ¿Ok? Pero antes de hablar de funciones, hablemos de teoría de la personalidad. Ya yo les he hablado a ustedes desde el punto de vista de las neurociencias. Nosotros sabemos, Gray, que es el neurocientífico que nos expone esa teoría, nos dice que la personalidad, o sea, una persona, desde el punto de vista de las neurociencias, son o sí o SAC. O inhiben el comportamiento o activan el comportamiento. O sea, nosotros tenemos dentro del cerebro un sistema o unos circuitos que llamamos el circuito de recompensa. Y el cerebro siempre va a tratar de buscar la recompensa hacia el placer. Y en el placer está una estructura que está en la parte límbica, exactamente en el núcleo accumbens, y ahí es donde encontramos parte de la dopamina. Y en la dopamina, las personas que tienden a activar comportamientos buscando metas, buscando objetivos, buscando placer, esas personas son y se definen tipo SAC, según Gray. Y las otras personas que son adversas al riesgo inhiben su comportamiento porque tienen aversión y le tienen miedo a la amenaza, le tienen miedo al dolor, que se encuentra la parte emocional de la amenaza, se encuentra en la amígdala. Entonces tenemos dos estructuras importantes: la amenaza, que está en la amígdala, y le pongo una amenaza al miedo. Entonces todo el mundo trata de no acercarse al miedo. Son las personas que inhiben comportamiento, son hacia las que le llamamos la parte neuroticista. Mientras que las personas que activan comportamiento, que buscan, que son las personas más impulsivas, más extrovertidas, son las que están en busca de objetivo placer, tienen más dopamina, ¿cierto? Esa es la teoría de Gray. Y la teoría de Cloninger, que me gusta, y ahí pongo los tubitos de ensayos, donde tenemos los neurotransmisores, ahí que ellos son los neuromoduladores de nuestra vida. Ejemplo, la dopamina, serotonina, oxitocina y la adrenalina con su noradrenalina. Entonces, dependiendo del tubito de ensayo que nosotros encontremos, ejemplo, si tenemos demasiada dopamina, es posible que estemos ante un esquizofrénico, pero si tenemos baja dopamina, es posible que estemos en un proceso de ansiedad. Pero si tenemos mucha serotonina, un neurotransmisor, ¿sí?, es posible que estemos muy felices. Y si estamos depresivos, vamos a bajar tanto la dopamina como la parte de la serotonina. Entonces, esa es la teoría de Cloninger, donde nos habla de que nosotros tenemos unos neurotransmisores que son unos neuromoduladores. ¿Listo? Pero antes de empezar el proceso de las funciones ejecutivas y las habilidades blandas, me gustaría presentar a Kahneman,
que les dije que es el primer psicólogo que gana el Premio Nobel de Economía en el año 2000, inicio del 2002, por allá en el 2002, ¿sí? Pero en el 2011 nos habla de la teoría del procesamiento dual. Entonces, Kahneman nos habla de dos sistemas. Un sistema rápido, que es el sistema 1 o de intuición práctica, el de la supervivencia. Y un sistema 2, que es el de la competencia analítica, o sea, un sistema más lento y que requiere esfuerzo y es emocionalmente neutral. O sea, no hay tanto componente emocional, pero requiere esfuerzo porque necesita oxígeno para ese proceso de comunicación neural. Entonces, Kahneman gana el premio Nobel y nos dice que tenemos dos sistemas de intuición emocional práctico. Si yo le digo, están en su oficina y digo, salgan porque hay humo, todo el mundo sale, porque el cerebro piensa siempre en supervivencia. El cerebro siempre piensa en dos cosas: sobrevivir y trata de razonar. ¿Para qué? Porque el cerebro está diseñado para sobrevivir, para supervivencia, para perpetuidad de la especie. Esa majestuosidad de órgano que tenemos el cerebro, cuando nosotros aprendemos más y hemos aprendido en los últimos 30 años, nos damos cuenta que hemos aprendido mucho a través de las neuroimágenes, del mapeo eléctrico, de la resonancia magnética, de la resonancia funcional, porque nosotros podemos mapear ese cerebro que ustedes ven ahí, todos esos circuitos eléctricos que parecen centellitas, eso lo podemos mapear, y de hecho estamos haciendo ya mapeos en neurolíderes para ver si ellos tienen habilidades blandas, y lo podemos ver. O sea, ya podemos ver el registro eléctrico si tú tienes capacidad de afrontar problemas. Y lo otro es que ese sistema intuitivo, bueno, hace en la evolución del cerebro, hace más de 500 millones de años, era un sistema reptiliano, pasó a los 200 millones de años ya a un sistema límbico emocional, y ahí está el sistema 1, es instintivo emocional. Pero el otro, ya cuando, perdón, ahí es 200 millones, sino 200.000 años, ¿sí? 200.000, allá son 200 millones, mucho más. Acá son 200.000 años, no millones, años. Ya empezó la corteza, la parte neurocórtica, a pensar y a controlar esta parte instintiva emocional. Por eso, en el hombre en su evolución, cuando fue evolucionando al Homo sapiens, la parte frontal fue creciendo más, ¿cierto? Bueno, entonces, Kahneman gana porque nos habla de que hay dos sistemas: el automático, que es el que mayoría de las veces estamos en automático, el 95-90% estamos en automático. Y si yo le digo hay humo, ustedes salen corriendo para la supervivencia. Pero aquellos que han realizado simulacros de evacuación en sus empresas, cuando salen corriendo se activa, ahí está activa el sistema 1, instintivo emocional, porque quieren sobrevivir. Su cerebro le dice, hay humo, vemos la alarma, y ese impulso nos estimula a buscar la sobrevivencia, y por eso funcionamos en automático. Pero lo que hemos hecho simulacros en nuestras oficinas, yo que estoy aquí en el piso 5º de una torre de 10 pisos, que hemos hecho simulacro, cuando nos llama la alarma, nosotros salimos y sabemos ya, en ese entrenamiento neurocognitivo, en los simulacros que hemos hecho, ¿qué hacen? Nos entrenan el cerebro para tener el procedimiento adecuado de una evacuación. Ahí entra el sistema 2, que es el razonamiento analítico. Bueno, estas son las competencias corporativas que toda corporación desea en sus trabajadores, y la dividimos en 4. Una competencia de relación social, de comunicación, de estrategia y de logro. La competencia de relación es la principal, pienso yo, en la condición social y la empatía, ¿cierto? Hay que ser empático. La segunda de comunicación es escuchar y conversar. La tercera es pensamiento estratégico, tener una organización en el cerebro y planificar. Y la cuarta es de logro de las metas, que eso lo hace el líder con su equipo. El modelo de Andersen nos habla de las funciones ejecutivas superiores. Quizás es uno de los modelos que más me gusta de todo el proceso de liderazgo, porque Andersen lo que lleva es el liderazgo con sus funciones ejecutivas superiores. Ahí vemos estos ejecutivos y entonces decimos, pero ¿cuáles son las funciones ejecutivas superiores o los componentes principales? Y él nos divide 4 cuadrantes. El cuadrante superior izquierdo nos dice que ahí está el procesamiento de la información. Llegan los estímulos
y procesamos esos estímulos visuales, auditivos, procesamos esa información, ¿sí? Y en ese procesamiento de información, nosotros hacemos un control o nos vivimos o actuamos y tomamos decisiones. El cuadrante superior derecho, donde está la flexibilidad cognitiva con la memoria que tenemos, nuestra experiencia, y tenemos flexibilidad cognitiva para mirar las cosas y tomar mejores decisiones, buscando la experiencia y la memoria de los valores que tenemos. El cuadrante superior derecho está la atención, los sistemas atencionales que todo líder tiene que tener, y el cuadrante inferior izquierdo está el control y regulación emocional. Entonces, ahí les definí las 7 componentes básicas de las funciones ejecutivas que todo líder debe tener. Ahora, ¿qué es una empresa? Pablo Fernández Berrocal nos dice que una empresa es una organización inteligente y es la maximización de la racionalidad para conseguir la máxima productividad. Pero ¿cuáles son los problemas más cotidianos en el trabajo? Los problemas que nosotros vemos cotidianamente cuando le preguntamos nosotros que hacemos consulta de examen de retiro, el 60% nos dice en esa consulta muy agradable, el 60% que se retira por problemas con el jefe o con la persona que lo lideraba, pero ellos no dicen nada. Los estudios de Argentina, los estudios de la Universidad de California y de los mayores centros de talento humano y de investigación neurocognitiva nos dicen que el 70%, inclusive en Estados Unidos hasta el 80%, renuncian por un mal líder o un jefe que tienen y no tienen un líder. Pero ellos no dicen nada. Es más, cuando le dicen, ¿usted qué prefiere en cuanto a la parte emocional? ¿Que le suban el sueldo o tener un buen líder que lo guíe, que lo oriente, que lo desarrolle y que le ayude a desarrollar su talento para su autorrealización? Ellos dicen, no, que tengo un buen líder, que me oriente, que me guíe, que sea mi mentor, antes que el salario. Bien, ¿cómo creemos que tomamos decisiones? Entonces, las decisiones nosotros las estamos tomando en el día a día. Entonces, nuestro cerebro, esa parte anterior del cerebro, tomamos decisiones el 95 al 90% en automático, en el sistema 1 instintivo emocional. Cuando nosotros nos levantamos hoy, estuvimos en automático, nos levantamos, cogimos las pantuflas, quitamos la sábana, cogimos las pantuflas, fuimos al baño, cepillamos los dientes, nos metimos en el baño, todo eso fue automático. Entonces, ese comportamiento automático es el 90-95%. Y solamente un 5% la decisión es racional, sistema 2 de Kahneman. O sea, el sistema racional es lo que llamamos la red analítica. Y la otra es la red emocional. ¿Cierto? Nosotros somos seres emocionales. Entonces, conclusión, la toma de decisiones es el 90-95%, somos seres emocionales. Emocionales de que nos levantamos. Y cuando vamos a tomar una decisión racional, que solamente es el 5 al 10%, racionalizamos, pero para racionalizar usamos el componente emocional. Conclusión, nosotros somos no seres racionales, somos seres emocionales que razonamos. ¿Ok? O sea que todas nuestras decisiones de sistema 1 o de sistema 2 tienen un componente emocional. ¿Ok? Y más la población femenina, tienen más componente emocional, ellas asocian más porque tienen más cuerpo calloso, más intercomunicaciones, ¿sí? Entonces, las mujeres asocian más y las decisiones de ellas son mucho más emocionales que de pronto la del género masculino. El modelo Brain 6 nuestro, cuando nosotros explicamos por qué las personas se nos matan en el sitio de trabajo, nuestro modelo va con una fórmula matemática y la revolución emocional, lo que decimos, es lo que nosotros vemos, cuál es la revolución emocional de la empresa. Y la revolución emocional es sencilla. Nosotros somos un tacómetro emocional. Así como el velocímetro de un carro tiene un tacómetro de velocidad, nosotros tenemos que saber cuál es el tacómetro de la revolución emocional. ¿Ok? Ejemplo, miedo. La emoción en su máxima expresión es el pánico. De 1 a 6, pánico es 6. Y uno está iniciando el miedo.
La inseguridad. 1. Y 6, pánico. Y va subiendo inseguridad, angustia, un poquito de ansiedad. Entonces viene la emoción. Cuando esa emoción está pasando a 4 o a 5, que vamos para pánico, el 5 sería el temor. Tengo mucho temor. Y el 4, hay una ansiedad, una angustia en mi cuerpo. Entonces, ahí es donde entra la revolución, que es lo que nosotros tenemos que controlar para saber tomar decisiones. Nuestro cerebro, si hay una revolución emocional por encima de 4, paraliza esa tarea de alto riesgo. Lo más probable es que tenga una alta predictibilidad de accidentarse. Entonces, eso es lo que medimos nosotros dentro de todo el componente del modelo, a través de ciertos patrones específicos. Para nosotros es importante la parte emocional. Descartes y Damasio lo que nos trae es Descartes pienso, luego existo, porque Descartes decíamos que éramos seres racionales, pero después llega ese excelente neurocientífico, le hace su libro de Damasio, El error de Descartes, interesante, donde le plantea que nosotros somos no pensar y luego existir, como decía Descartes, ¿sí? Un gran pensador también, pero Damasio y Ladou también, le hace su libro El cerebro emocional, dice no, primero siento y luego existo, ¿cierto? Damasio es un neurocientífico cognitivo de portugués, pero ha desarrollado toda su carrera y sus doctorados en Estados Unidos. En esta parte, el caso de Piñagay no lo alcanzamos a presentar, pero Piñagay es el caso más importante. Es una persona que sufre un trauma a nivel él sufre un trauma, le entra una varilla por el ojo y Piñagay le altera, él queda vivo, era un trabajador ferroviario por allá en los 1840, él queda vivo, pero es el caso de que la literatura de las neurociencias es el caso más patético, y el otro paciente es Elliot también, pero Pineas, la varilla le entra por el ojo y le sale por acá, por la frente, queda vivo y cambia su comportamiento, tanto social como emocional. O sea, ahí empezamos a estudiar a Piñagay y los neurocientíficos aprendieron mucho con Pineas, y ahí fue donde nos dijimos que en la corteza prefrontal estaba toda la parte correspondiente a la función ejecutiva. O sea, Pineas perdió toda la función ejecutiva. Bien, en este orden de ideas, tenemos que emoción es un conjunto de cambios que se producen en el cuerpo. Y cuando nosotros sentimos, es cuando en esa corteza donde está en la parte ventromedial, sentimos. Es cuando tenemos la conciencia emocional. Y a través de esas condiciones neuronales sentimos, y es cuando la piel se nos pone como gallina, el corazón se nos acelera y hay un sistema autonómico a través de unos neuropéptidos y nos emocionamos, ¿cierto? Todo eso comandado por las neuronas del cerebro y por vías aferentes y eferentes que recibimos. Entonces, ¿qué es la gestión emocional? Es la capacidad de regular nuestras emociones. Nosotros todos los días estamos recibiendo impulsos, y entonces las emociones básicas, que es el miedo, la ira, la alegría, ¿cierto? El enfado, bueno, que es la ira, la alegría, esas son emociones básicas, que son 6, y a partir de esas 6 van saliendo las otras emociones secundarias o emociones más complejas o emociones culturales. Pero lo importante es que la gestión emocional es la capacidad de, primero, observarnos nuestras emociones, qué emociones tenemos, por qué las tengo y qué consecuencias tengo ante el miedo o ante la ira o ante la tristeza. Si estoy en un estado de depresión y me estoy poniendo triste. Entonces, cuando yo esa emoción que está en nivel 1, 2, 3, yo tengo que gestionarla y mirar cómo me invade, reconocerla, es el autoobservador de esa emoción, y después ser consciente de ella es cuando yo siento. Entonces el sentimiento es una conciencia emocional. Es cuando ya el autónomo se dispara y me pongo rojo, porque los neuropéptidos invaden todo el cuerpo, ¿sí? Los neuropéptidos emocionales. Y aparece esta parte correspondiente a la somatización que decimos nosotros del cuerpo, por ese sistema autónomo, el simpático, que se dispara. Y se nos para el corazón a más de 70, 80, 120 ciclos por segundo. La respiración, más de 25 ciclos, hiperventilamos. Entonces, la gestión emocional es controlar. Y para eso hay todas unas técnicas
primero de conciencia y de autoconocimiento y después de regular y controlar. Estas son las habilidades de la gestión emocional. Entonces tenemos que unas habilidades intrapersonales y unas habilidades interpersonales. Las intrapersonales es el de autoconocimiento, autorregulación, que le acabo de decir, de esa emoción, y cómo nos motivamos. Y unas habilidades interpersonales, que fue parte de las preguntas de las habilidades sociales, son la empatía y las habilidades sociales. Entonces, dentro de esas habilidades, de esa gestión emocional, las funciones ejecutivas y la corteza prefrontal se expresan desarrollando esas funciones ejecutivas complejas, como por lo menos la regulación y el control emocional. Esa es una función ejecutiva que hacemos para que no nos invada la emoción del pánico y no tengamos una forma de tomar una decisión. Por eso, los grandes líderes mundiales, los grandes presidentes de empresas, ante una situación de invasión de esa emoción, de 1 pasa a 6, están en pánico, ellos no te toman decisiones, sobre todo si son decisiones financieras. Por eso es que Kahneman, primer psicólogo que gana, habla de la economía y es el padre de la economía del comportamiento, porque el comportamiento y la toma de decisiones tiene un concepto de economía, porque la economía es mirar beneficio y riesgo, y ese es un concepto de la economía del comportamiento. Entonces, en este orden de ideas, la función ejecutiva es la expresión para controlar la parte de las habilidades intrapersonales, interpersonales, que es lo que en Davos, Suiza, desarrollamos como habilidades blandas. Entonces, ya le dije la autoconciencia, capaz de saber qué está sintiendo. En ese momento me entró la inseguridad, la angustia, el pánico y me abordó el miedo. Ya, ahí soy consciente. Y en ese momento llega el ventromedial, que es una estructura, y el ventromedial siente, es una parte de la corteza, hace sentir a la persona, y es cuando tenemos autoconciencia. Y regulamos cuando eres capaz de controlar esas emociones. Por eso, en nuestra teoría del modelo Brain 6C, la teoría de la accidentalidad, y es parte de nuestra propuesta, es que el accidente de trabajo es igual a la amígdala que está desequilibrada. La amígdala es donde se fabrican las emociones, o sea, la amígdala es emociones multiplicadas por la función ejecutiva más la inteligencia práctica. Y ahí se presenta la accidentalidad. Si nosotros tenemos un trabajador que no tiene funciones, o sea, que tiene una emoción, ¿cierto? O sea, la amígdala está disparada, pero no tiene una función ejecutiva o corteza prefrontal, ¿qué va a pasar? Se nos va a accidentar. Entonces, amígdala multiplicada por la función ejecutiva superior es más la inteligencia práctica, que es tu competencia del desarrollo de la praxis de ese procedimiento. Ahí tenemos un control y un equilibrio de función ejecutiva que hace que la emoción, que la amígdala no se nos secuestre. Y por eso es que la gente se nos accidenta. Por eso nosotros en tareas de alto riesgo enseñamos a los neurolíderes parte de la teoría de la mente, ¿cierto? Porque nosotros como líderes, como personas de mando, tenemos que saber qué motiva y qué motiva a nuestro trabajador y cómo está la conciencia emocional de ese trabajador. Y eso es lo que llamamos la teoría de la mente. Bueno, esta es la gestión de personas, la condición social y los sistemas motivacionales. Toda persona tiene un elemento humano que lo motiva. Léanse el libro de un autor español, se llama El Elemento. Cada uno de ustedes tiene algo que lo motiva. Pero esa motiva es lo que el neurolíder tiene que saber. ¿Qué motiva a cada persona? Para eso nosotros hacemos unas evaluaciones que le llamamos sistemas basados en consecuencias o motivaciones basadas en las consecuencias o los locus que llamamos de consecuencias y de las causas. Entonces, básicamente, la parte motivacional de una persona tiene un componente interno y un componente externo. Si hacemos 4 cuadrantes, el componente interno es la persona y el componente externo es lo que está la persona en acción con la empresa. Ese es el componente externo. Entonces, hay personas que en ese componente interno tiene una causa que ellos lo motiva, o sea, el incentivo está internamente. Ejemplo, quiere estudiar. Ese es un motivador interno. Entonces está dentro de lo interno de la consecuencia, pero dentro de lo interno de la causa que incentiva a él, que lo lleva a motivar
a que se dispare la dopamina y busque esa recompensa o ese incentivo para tener motivación, tener voluntad y tener iniciativa. Porque las emociones son impulsos que nos disparan a través de los circuitos neuronales. Entonces, ese neurolíder tiene que tener esa herramienta de cómo funciona la motivación en el núcleo accumbens y en el área tegmental donde se produce la dopamina, y esta es la vía dopaminérgica que se conecta mesolímbicamente con el sistema de la motivación, pero después esa motivación, ¿cómo la conecto? Con la corteza prefrontal, con la función ejecutiva. Entonces, cuando yo controlo la función ejecutiva, esa es de la emocional, y me llevo a, si yo tengo un motivador intrínseco interno, me motiva mi estudio, mi autosuperación, o me motiva la plata. Entonces ya, si me motiva el dinero, es un componente externo. Esas son las habilidades que nosotros les enseñamos a los neurolíderes para mirar cómo damos los incentivos, y ese banco de incentivos es lo que nos entrega el Departamento de Gestión Humana para nosotros mirar la vía dopaminérgica. Y eso es lo que yo les digo a la gente. Usted tiene que saber si tiene o no tiene dopamina, y si no la tiene, actívensela. Entonces, nosotros activamos dopamina con argumento y con empatía. Definitivamente la empatía, hay un amigo haciendo una tesis doctoral sobre empatía, sobre si los líderes hoy en día, está haciendo una tesis doctoral muy interesante, como tengo otro amigo ingeniero que tiene una tesis sobre liderazgo en seguridad. Entonces, hoy en día esas tesis nos están dando la parte científica o neurocientífica, lo que nosotros hemos venido encontrando hace más de 30 años. Sí, entonces me gusta cuando esas tesis me invitan a las tesis, por lo menos César, tuve el placer de invitarnos a la tesis de la defensa de la tesis, y le dije, no, es todo una tesis doctoral excelente, fue laureada, porque lo que nos estaban mostrando bajo estos modelos matemáticos es que esto es lo que estamos viendo, pero ya tenemos la base científica, y ahora estamos con el amigo en la tesis de la empatía. Cuando él me pregunta, Efraín, ¿los líderes tienen que ser empáticos? Y yo, claro, los trabajadores del siglo XXI tienen que ser empáticos, pero ojo, es que la empatía no es ponerte en el zapato de otro. La empatía es muchas definiciones de empatía, que no es del caso de esta conferencia, pero tienen que ser empáticos cognitivos, más no afectivos, y entrar en contagio emocional, porque ahí la función ejecutiva superior no podemos tomar decisiones racionales. Este es el proceso de motivación. Ya explicamos la vía dopaminérgica, cómo nos motivamos, ya explicamos la vía de la empatía, y es una de las habilidades, porque empatía no es ponerte en el zapato del otro. Empatía es tener la capacidad de captar esos estados emocionales de los demás para dar una o racionar en forma apropiada de ese liderado. Entonces, la empatía, hoy en día, nosotros la miramos a través de test neurocognitiva, y nosotros tenemos que saber si la empatía es cognitiva o es secuencial. EQ, SQ se llama. Son test hechos en la Universidad de Cambridge por Caruso, y estos test vienen de los autistas, estudiando los autistas, porque recuerden que los trastornos del espectro autista son niños que se encierran en su mundo y no tienen cognición hacia el mundo exterior. Entonces esos test nos han servido validados para mirar el concepto, si eres empático o no, y si eres empático, ¿eres cognitivo o eres un empático secuencial, o eres un empático emocional, o eres un simpático, ¿cierto? Esto ya mirando, que esto ya, yo sé que muchos de ustedes lo conocen porque lo hemos dado en nuestras diferentes conversaciones de los procesos cerebrales, pero estas son las habilidades sociales, que es parte de la pregunta. Entonces, cuando me preguntan, ¿pero cuáles son las habilidades sociales? Las principales, miren, la número 1, la comunicación. 2, la influencia. ¿Cómo influencio? Porque el líder, como digo yo, el líder de este nuevo orden mundial como este, yo digo, es un líder COVID-A, así. ¿Y por qué COVID? Porque C, de consciente. O, observador. B, visible. Y es un líder que influencia. Miren el punto 2, influenciador. Entonces tú tienes que influenciar. ¿Cómo? Con argumento y ser empático, pero cognitivo. Yo sé que te está pasando a ti, pero no me contagio emocionalmente, porque tengo que dar soluciones a tu proceso de desarrollo personal. Porque para eso nos desarrollamos los líderes. Primero nos observamos, nos desarrollamos nosotros, y después queremos desarrollar a la persona. O si no, no va a haber empatía. Y el COVID-A, el otro T,
y inspirador, influenciador, el T es el transformador, el desarrollador. Es que por favor, es que tú eres el mentor, tú eres el inspirador, tú tienes confianza, tú tienes estatus. Ellos también tienen que ganar un estatus, porque tú eres los ojos de él. Y por eso funcionan las neuronas espejo, que son las que funcionan, que son unas neuronas que están en la parte prefrontal. Por eso la persona cuando bosteza, el otro le da ganas de bostezar. O cuando te ríe, el otro le da ganas de reír. Ese es el contagio, que eso se da a través de la empatía y está dentro de las neuronas espejo descubierto por Raciolatio. El liderazgo, el cambio, el trabajo en equipo y la cooperación. Entonces, el trabajo en equipo, ya se los dije, la teoría de la mente es cuando este neurolíder, la teoría de la mente es saber tú qué estás pensando, cómo están tus emociones. Entonces, para eso existen todos unos test excelentes y son unas herramientas que nosotros damos en nuestro modelo para que tú sepas cómo tomar una decisión si ese trabajador sube en altura o no. Esta es la comunicación, el lenguaje y los circuitos de recompensa. A nosotros nos dieron 2 oídos y una lengua, pero los oídos para escuchar, ¿ok? Entonces, en este orden de ideas, nosotros la comunicación está en un área de Wernicke. Ahí está, cerca de la cisura de Silvio, la que dice área de Wernicke y un área de Broca. ¿Qué son esas áreas desde el punto de vista neurocognitivo de las neurociencias? El área de Wernicke es la que comprende el lenguaje y el área de Broca es la que procesa, habla y mueve la lengua y articula los fonemas. Entonces, nosotros tenemos unas áreas que comprenden, por eso las personas cuando tienen trombosis o sus abuelitos tienen trombosis en esa área, o sea, quedó sin oxígeno por el trombo o el coágulo o la isquemia, esas personas, ellas no te entienden lo que tú estás diciendo y están hablando incoherencias porque no te entienden. Y las otras son afasias de Wernicke y las otras son las afasias de Broca cuando nuestros abuelitos, nuestros padres, se trombosa esa área de Broca. Broca es un neurocientífico que descubrió esas áreas y es la persona que te entiende, pero no puede articular la palabra, ¿cierto? Desde el punto de vista neurológico, de patología neurológica. Entonces, para que sepan que la comunicación tiene un área de lenguaje y que a nosotros nos dieron 2 oídos para escuchar. Hay que escuchar el 80% y solo hablar el 20%. Más o menos lo que nosotros recomendamos, ¿cierto? Porque en la escucha empática, ¿sí? Y en esa comunicación asertiva, sí, que la asertividad es escuchar lo que te está diciendo el otro. Entonces yo diría, escuchemos empáticamente al otro, no nos contagiemos emocional, pero seamos empáticos cognitivos y vamos a tener una buena comunicación. Lo otro es la flexibilidad cognitiva, el cambio, que lo estamos viviendo, la oportunidad o amenaza, y en esta flexibilidad cognitiva es donde tenemos el control inhibitorio. Entonces, el control inhibitorio es lo que llamamos el poder del veto. Eso está en una zona que es la corteza cingulada. Es cuando tú ves mancha en el piso, alguien la dejó ahí, listo, porque hay un error de comportamiento de la persona que la dejó. Pero si yo estoy atento y miro la mancha, yo me detengo. Ese es control inhibitorio. Las personas que no lo tienen, porque tienen una disfunción de esas neuronas, no se detienen o se detienen tarde, se resbalan. Y esas son las que te dicen, es que no sé qué me pasó, porque no tienen control inhibitorio y esa es parte de la función ejecutiva. Entonces, la gestión del cambio es oportunidad o amenaza lo que estamos mirando. ¿Cómo lo percibe el cerebro? Ya no tenemos mundo VICA. Con el cambio climático, mira, ayer me llamaba un amigo de España, están a 43 grados centígrados en el sur de España. Y es posible que las otras semanas puedan llegar a 45, 47. Yo estoy en Medellín a 18 grados. Barranquilla, Cartagena pueden estar a 31, pero ellos están a 39. Ayer hizo 40 en el sur de España, en Málaga, en Granada. Miren, ¿y qué pasa? Que se nos estaba el cambio climático. Entonces, este autor de los cambios climáticos creó el mundo Bani el año pasado, pero para los cambios climáticos, pero mira que el mundo Bani es de lo que está pasando en el cambio climático y lo está asimilando al mundo del nuevo orden mundial del COVID. Y ayer, la semana pasada, la declararon ya una enfermedad endémica. O sea, vamos a convivir con ella. Y lo único que tenemos que hacer es vacunarnos para hacer la inmunidad de rebaño. Ese cambio, las empresas todas están cambiando en ese orden de ideas. Bueno, la resolución de problemas, esto se lo presenté en clases pasadas, recuerden, parte de los procesos cerebrales es resolucionar problemas. Todos los días estamos resolucionando y pactando acuerdos, solucionando conflictos,
pero quizá Einstein nos decía que un problema, la solución de un problema, estaba cuando tú identificabas el punto 1 del P, cuando tú identificabas y observabas la característica del problema. Si ustedes identifican en seguridad y salud el problema y observan su característica, dónde está la problemática de la accidentalidad y se van al Pareto y observan bien la característica y analizan las causas inmediatas, sobre todo las causas básicas, y nos vamos a la causa raíz, está solucionado el problema. Y hacemos la acción correctiva y no acción de mitigación, porque el problema es que la gente confunde mitigar a la acción correctiva. La acción correctiva es quitar la causa raíz. Mitigar es solucionar un problema sin quitar la causa raíz. Son dos conceptos diferentes. Y lo último es la innovación y creatividad. Bueno, la innovación es la capacidad que tenemos los individuos. Hay toda una técnica, está la design thinking, donde están los prototipos de cómo innovamos. Ya nuestras empresas que van disruptivas dicen que una de las habilidades de la innovación y la creatividad es el liderazgo, el cambio y desarrollar prototipos, ideas, empatizar con la idea, prototipar y después testear, que es lo que nos trae el design thinking, que son ciertas tecnologías, metodologías para crear departamento de innovación. Entonces una cosa es crear, otra cosa es innovar. Nosotros creamos con una idea. ¿Quiénes crean? Los trabajadores. Por eso la mejor tecnología es la que llamo ya, ¿cómo se llama el método? Bueno, se me escapa. Lluvia de ideas. La lluvia de ideas es un excelente método para desarrollar y solucionar problemas y sobre todo en investigación de accidentes de trabajo. Bueno, esto es para la fórmula. Cuando la gente me dice, pero deme la fórmula del bienestar, yo le digo, no, el bienestar es el conocimiento que tienes, más la iniciativa que tengas, que es tu voluntad, más la S, que es tu sentido de vida. Dime cuál es tu propósito y lo multiplicas por la emoción. ¿Ok? Hemos terminado. Por favor, pasemos al sondeo. Lina. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Vamos a realizar el sondeo para ir cerrando nuestra acción educativa. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones son consideradas funciones ejecutivas superiores? A, control inhibitorio. B, autorregulación emocional. C, memoria de trabajo. D, flexibilidad cognitiva. O E, todas las anteriores. Seleccionen por favor la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver los resultados. Vamos a ver qué contestaron nuestros asistentes. Bueno, el 3% dijo control inhibitorio, 5% autorregulación emocional, 2% memoria de trabajo, 3% flexibilidad cognitiva y un 86% nos dijo todas las anteriores. Okay. ¿Cuál es la respuesta, Doc? Perfecto, Lina. La respuesta es todas las anteriores. Qué bien, se ve que me prestaron atención. Tienen función ejecutiva que la han desarrollado. Pasamos del 78 al 86. Significa que un 8% de los que están conectados se conectaron neuronalmente. Gracias. Seguimos con la segunda pregunta, Lina. Bien, vamos con la segunda y última pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones se consideran habilidades sociales? A, trabajo en equipo. B, liderazgo. C, comunicación. D, empatía. O E, todas las anteriores. Nuevamente seleccionen por favor la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver los resultados. El 1% trabajo en equipo, 1% liderazgo, 2% comunicación, 3% empatía y un 93% nos dijo todas las anteriores. Cuéntanos, Doc. ¿Todas las anteriores cuánto? 93%. Ok. Perfecto. Bueno, lo felicito. Aumentamos del 90 al 93%. Significa que tenemos función ejecutiva porque parte de la función ejecutiva es la atención y eso es lo que queremos, ¿cierto? Crear esta sociedad de conocimiento y ahí están mis datos.
La verdad es que hablar del cerebro en 45 minutos es complicado, pero lo que tratamos es llevar lo complejo a lo sencillo, porque pienso que esta es una opción para el control de la accidentalidad. Definitivamente es lo que estamos mostrando como una alternativa a la seguridad tipo 2. Venimos evolucionando tipo 1, tipo 2, y esta alternativa que son las neurociencias aplicadas a la seguridad. Estoy seguro que si desarrollamos bien nuestra función ejecutiva con la corteza prefrontal, vamos a controlar nuestra amígdala de miedo, de ira, de sorpresa, y es lo que necesitamos. Ahí están mis datos, LinkedIn, YouTube, ahí hay más de 40 videos. Ahora vamos a subir unos artículos en LinkedIn interesantes de lo que pensamos que podemos hacer para solucionar la accidentalidad, nuestros teléfonos y nuestros documentos, que está plasmado en nuestros 9 libros, está plasmado todo esto que estamos diciendo. Que tengan un feliz fin de semana, Lina, y saludos, muy amables y gracias de tu parte. Doctor, a ti, por supuesto, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, como cada 15 días. Nos vemos entonces en una próxima ocasión y por supuesto a todos gracias por su participación. Recuerden visitar Posipedia para que visualicen el cronograma de las siguientes semanas, se inscriban y participen de toda nuestra programación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día.